Muchas gracias a Eduardo Juizón por su generosa y puntual exposición, en la que nos ha demostrado pues su magistral conocimiento de estos temas. Ahora le pido a Ciro Murayama, editor de la revista Nexos y profesor de la Facultad de Economía de esta universidad, que tome la palabra. Por favor, Ciro. Gracias. Buenos días a todos. Gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a los doctores Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar por su generosa invitación para estar este día en este evento. Dado que soy el último, voy a aprovechar para comentar algunas de las opiniones que se han expuesto esta mañana. En general coincido con la preocupación mayoritaria que se ha expuesto aquí, pero sí quisiera llamar la atención que, si bien es necesario fijarnos en las deficiencias del modelo mexicano de financiamiento al sistema político, deberíamos de todas maneras de cuidar cuáles son los aciertos para no acabar, como se dice, tirando al niño con el agua sucia. ¿Cuáles son las coordenadas maestras del diseño vigente? Bueno, primero, como ya se ha señalado, la Constitución establece que el financiamiento público será preponderante. Dos, se permite el financiamiento privado, pero con restricciones. Hay límites a las donaciones de particulares. C, hay entes que tienen vedado el financiamiento a los partidos y candidatos. D, hay límites al gasto en las campañas. Y E, los partidos son fiscalizados en sus ingresos y egresos, así como sancionados cuando incumplen la norma. Este diseño general es correcto en lo fundamental y creo que en cualquier comparación internacional en la materia veremos que México tiene una legislación a la vanguardia, lo cual no implica que, por supuesto, no existan problemas. Permítanme hacer una nueva defensa del financiamiento público directo a los partidos. Si bien son instituciones que gozan de una baja valoración ciudadana y es en efecto cierto que crece la incomodidad de franjas de la población hacia el hecho de que los partidos reciban financiamiento público, soy de la idea de que en este tema me alzaría si se camina siguiendo solo a la flauta del mal humor público para legislar. Lo anterior porque, como ha subrayado el catedrático español en Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés, con los partidos acontece desde hace varios años en las sociedades modernas algo similar a lo que en ellas sucede con los impuestos desde siempre, que son imprescindibles aunque los ciudadanos los consideren del todo impopulares. De hecho, los impuestos son al estado de bienestar algo similar a lo que los partidos son al democrático, la barrera que marca el límite entre la civilización y la barbarie. Solo donde hay impuestos y partidos pueden los ciudadanos aspirar a vivir en unas aceptables condiciones de dignidad y libertad. Por ello, la idea de que el financiamiento público sea preponderante, que sigue tres grandes objetivos: uno, la independencia de los partidos frente a grupos de poder económico o peor aún delincuencial; dos, garantizar condiciones equitativas de la contienda; y tres, asegurar otro principio que es consustancial a la vida democrática, que es la transparencia en el origen y manejo de los recursos de los actores políticos, son del todo pertinentes y habría que preservarlos. Por eso, cuando hablamos de los montos de los partidos, si bien nos pueden llegar a parecer en ocasiones abultados cuando se habla, son 25,000 millones de pesos a lo largo de 10 años, bueno, ya quisiéramos poder destinar 25,000 millones de pesos a cualquier otro rubro en los próximos 10 años, sistema de justicia, educación básica en este país, y que al final tengamos los resultados que nos ha dado el sistema de partidos. Con todas sus deficiencias tenemos elecciones auténticas, competidas, con fuerzas políticas efectivamente implantadas entre la sociedad, aunque no nos acaben de gustar del todo. Porque si bien el dinero se ha vuelto un problema y hay que atajar este problema de inmediato, no nos vayamos con la finta.
y digamos que el dinero es el mandamás de las campañas. Es un elemento que enturbia, que contamina, pero por favor, venimos de un proceso electoral auténtico, con fuerzas políticas que representaban intereses legítimos. La gente que votó por Felipe Calderón, por Andrés Manuel López Obrador, no eran borregos tras del dinero, aunque a veces los publicistas de las campañas así lo entendieran. Creo que hay que rescatar lo de positivo que sí tiene la vida política mexicana y no irnos solo, digamos, a la parte negativa que sin duda hay que atender. Bueno, entonces, insisto, el financiamiento debe ser predominantemente público, lo que implica, por supuesto, que el financiamiento privado tenga límites. En primer lugar, no ser mayor al público. Pero además es correcto que ningún particular pueda hacer donativos que trastoquen el sentido de equidad o que comprometan la autonomía del partido frente a ese donante, y además es del todo oportuno mantener que las donaciones sean públicas, que no se puedan hacer donaciones anónimas como ocurre en otros partidos. Ahora bien, sobre las donaciones de militantes y simpatizantes, en México, como en cualquier otro país del mundo, los partidos políticos, desde que evolucionaron y dejaron de ser partidos de clase, bueno, nosotros incluso no pasamos por aquellas etapas, ya no viven del dinero de sus militantes. Los partidos, que son partidos muy extensos, que mantienen amplias estructuras, necesitan de dinero público. Yo no condicionaría a que el financiamiento público estuviera ligado al financiamiento de los militantes, porque entonces podría acabar dependiendo de la riqueza de los militantes que un partido reciba financiamiento público. Y generalmente quien se puede dedicar a la política sin trabajar y hacer donativos, pues son partidos con ciertas características, digamos, ¿no? En castigo de partidos de quizá arraigo más popular, digamos, ¿no? Entonces hay que atender eso. También creo que los simpatizantes tienen derecho a simpatizar con los partidos, es decir, y con los candidatos, que la gente, si alguien se identificó, como el caso que mencionaba el maestro Ajiz, con el candidato que solicitó que por teléfono se le hicieran donativos a su campaña, es legítimo. Creo que no hay por qué sancionar a que un ciudadano simpatice con un partido. A pesar de la mala fama que tiene la política, tenemos que rescatar el interés de los ciudadanos por la política, porque si no, esta se desnaturaliza. Los peores sistemas políticos son aquellos donde los ciudadanos le dan la espalda a la cosa pública y a la participación en democrática, y queda la política, este asunto de interés público, en manos secuestradas solo de unos cuantos. Entonces, poner atajos a las simpatías de los ciudadanos con los partidos y los candidatos tampoco me parece correcto. Sobre dar el financiamiento después de que ocurra la campaña, bueno, no. También para concursar, para competir, hay que sujetarse a normas. Y se tienen derechos y se tienen obligaciones. ¿Qué pasa si hay un empresario que quiere hacer un partido político, que quiere irrumpir en la escena electoral, como ha pasado incluso en democracias consolidadas como la italiana, y ese señor trae su dinero, no viene regulado y mete dinero particular, se pone de acuerdo con grupos de interés que están esperando a cambio favores, tráfico de influencias, grupos empresariales, e irrumpen las campañas? No creo que sea la mejor forma. Es más barato asegurar que todo actor político se sujete a las reglas de financiamiento público en todo el proceso de su existencia y participación. Y sobre que se les dé según cómo les fue la feria, y no bueno, eso en parte ocurre cuando el financiamiento se da con base en el último resultado electoral para los partidos que ya están en el Congreso. Pero esperarse a que ocurra la elección para darles dinero hace que los partidos vayan y pidan créditos antes y se vuelvan dependientes de la banca, como ocurre en España, le ha pasado a Izquierda Unida. Ese es el origen del gran escándalo del caso Filesa, que le costó al PSOE lo que le costó. Entonces, tiene riesgos esa fórmula. Creo que con todo la mexicana es la mejor.
Ahora, estas restricciones en la ley vigente, que además implican que hay gente, actores que no pueden intervenir, que no pueden donar ni un centavo, como las iglesias, las empresas mercantiles, los gobiernos en sus distintos niveles, ni las administraciones públicas, salvo el financiamiento expresamente previsto en la ley, o que no se financia a los partidos desde el extranjero, resultan de una pertinencia elemental, los tenemos en la ley y hay que preservarlos. Ahora, que existan dichas taxativas, por supuesto, no implica que no haya quien las quiera burlar, dado que es posible cometer la falta es que se prohíbe en una ley, no se prohíben los imposibles. Pero cabe recordar que el financiamiento opaco de fuentes vedadas ha merecido sanciones contundentes por parte del IFE, y en todo caso, la historia acumulada en los ejercicios de fiscalización a los partidos evidencia la necesidad de fortalecer los instrumentos de la autoridad electoral en la materia, en el sentido de que la ley establezca de manera explícita la capacidad de la autoridad electoral para solicitar información a las autoridades bancarias y financieras acerca de las empresas que pudieron facturar a los partidos políticos, así como la posibilidad de que la autoridad fiscalizadora pueda pedir a la Secretaría de Hacienda que realice auditorías a personas físicas y morales para desahogar las investigaciones sobre ingresos y gastos de los partidos políticos. Ello implicaría remover no solo el secreto bancario y fiduciario, sino también el secreto fiscal para las indagaciones del IFE, pues al amparo de estos tres tipos de secretos es que las autoridades financieras se negaron a entregar la información que el IFE requirió durante el desahogo de las indagatorias de los casos Pemex Gate y Amigos de Fox. Por cierto, Pemex Gate no fue violación de topes de gasto de campaña, porque lo que desde el IFE se pudo acreditar fue el ingreso ilegal, no la salida. Nada más por presión de en qué consistió ese caso. Bueno, entonces creo que una vez que se han detectado insuficiencias en la ley para inhibir o sancionar de manera oportuna conductas ilegales de los partidos políticos en materia de financiamiento, lo más prudente es cubrir esos vacíos legales yendo a una reforma. En efecto, la fórmula escándalo, reforma, escándalo puede seguirse en esta materia, pero la omisión, como ha ocurrido en los últimos años, que una vez que ya se detectan los problemas no se sancionan, es una alternativa errónea, pues nos puede acabar ocurriendo con los escándalos de financiamiento político, algo similar a lo que pasaba con el adulterio en la época de la Inglaterra victoriana. Comienza generando ruido, escarnio y al final indiferencia cuando se naturaliza la idea de que todo el mundo lo practica. Entonces, mantener bien aceitados los mecanismos de los recursos de los partidos es, sobre todo, una condición para que los instrumentos principales de la democracia mantengan su legitimidad. Hay dos puntos sobre los que se ha insistido mucho y en esta mesa. No puede el financiamiento público depender del número de partidos, es una sin razón. Este año creció no un 33%, sino un 22.5%, porque el financiamiento público total depende del producto de tres cálculos: costo mínimo de campaña para diputados, para senadores en segundo lugar, eso sí se multiplica por el número de partidos, y el de presidente, que no se multiplica por el número de partidos, por eso creció 22.5 y no 33 este año. Pero bueno, es un error de todas formas que hay que atajar, y por supuesto tampoco tiene sentido estar dando a los partidos dinero por encima del que la propia ley les permite gastar durante las campañas. Voy por último al tema que me parece el más relevante en materia de financiamiento y el que más importancia tiene para definir no solo el costo, sino la calidad de la competencia democrática en México, y es el acceso de los partidos y candidatos a los medios de comunicación electrónica, en sintonía con lo que ya se ha planteado aquí. La presencia de los partidos en radio y televisión tiene dos grandes vías: la que se hace con cargo a los tiempos oficiales del Estado y a través de la compra directa. En el primer caso, los partidos disponen de tres tipos de programas: permanentes, 15 minutos al mes; especiales, este debate de una hora que vemos a altas horas también de la noche, una vez por mes; y los complementarios que se transmiten durante las campañas. La ley dice que estos programas todos deben ser transmitidos en cobertura nacional y los concesionarios los deberán transmitir en horarios de mayor audiencia, lo cual no ocurre
representando una situación de anormalidad evidente que, sin embargo, a fuerza de reiterarse, es una más de las violaciones sistemáticas a la ley por parte de los concesionarios que allá ya a nadie sorprenden. Para la segunda vía de acceso, la ley establece que durante el tiempo oficial de las campañas, los partidos, y solo ellos, tienen plena libertad para contratar tiempos y espacios en los medios de comunicación electrónica, con la única restricción de no superar los topes de gasto. La idea del legislador fue evitar que terceros alteraran las condiciones de la competencia comprando por su cuenta propaganda a favor o en contra de algún partido o candidato. El artículo 48, párrafo 1 de la ley electoral es nítido. Es derecho exclusivo de los partidos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales. Sin embargo, en 2006 se presenciaron violaciones a este precepto legal. Por una parte, un pretendido candidato independiente, Víctor González Torres, el popular Dr. Simi, compró de forma reiterada tiempo en radio y televisión pidiendo el sufragio. Más adelante, en la recta final de la campaña, el Consejo Coordinador Empresarial lanzó su propia campaña publicitaria con la intención, según ellos, de promover el voto, pero esos anuncios, como acreditó la sentencia del Tribunal Electoral, de manera inequívoca dañaban la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Estos dos ejemplos de compra ilegal de publicidad electoral reflejan la que quizá fue la única omisión significativa del Instituto Federal Electoral durante el proceso 2005-2006 para hacer valer las normas vigentes. En este terreno había que explorar sanciones hoy inexistentes a los actores que, sin ser partidos, violan la ley interviniendo en las campañas políticas utilizando los medios electrónicos. Me refiero a quien compra, pero también a quien vende en pleno desacato a la ley vigente. Ahora bien, vayamos al costo de las campañas. Ya se dice que alrededor del 60% es lo que se destina del costo de las campañas a los medios. Pero además hay todo otro expediente, que es el de las precampañas, donde también ya los partidos empiezan a gastar ingentes cantidades de recursos. Si bien ya el IFE dijo a partir de 2002 que todo el gasto que hagan los militantes de los partidos que están en búsqueda de algún puesto, de una nominación interna o de un cargo directivo interno, esos gastos se contabilizan para el partido y van a ser sujetos de escrutinio. Esos ingresos no se tienen topes de gasto en ese tipo de procesos, pero además hay un problema adicional, que ya son las pre-campañas, que son estos procesos que se desatan cuando todavía los partidos no han lanzado sus convocatorias y ya hay militantes gastando dinero. Recuerden a Arturo Montiel, recuerden toda esta serie de personajes que con recursos públicos desde los puestos de gobierno que ocupaban durante 2005 inundaron la radio y la televisión con spots. Es decir, la regulación debería de ir más allá del mero asunto electoral y referirse a cómo la política aparece en los medios. Bueno, yo soy de la impresión de que es necesario, como lo han planteado los compañeros de mesa, cerrar la posibilidad de que los actores políticos compren tiempo en radio y televisión, y que lo que deberíamos de hacer es seguir el esquema de Francia, España en Europa, Chile, Brasil en América Latina, de tener campañas más cortas y que durante ese tiempo los partidos, por supuesto, aparezcan en la radio y la televisión, sacar las campañas de los medios de comunicación es desnaturalizar una competencia democrática en sociedades complejas y masivas como la nuestra, pero esto no tiene que ser a cargo de los presupuestos públicos, ni tampoco es legítimo que sea un negocio que los concesionarios de un espacio público estatal pasen sin cobrar por ello los mensajes de entidades de interés público para un asunto público como son las elecciones. Campañas cortas y sin costo en medio es lo que yo sugeriría. Por supuesto que esto
va a generar resistencias, pero al final creo que es la mejor salida para hacer frente a todo esto que se maneja mucho del financiamiento irregular y si ya viene el dinero del narco, que por cierto creo que en una mesa como esta bien valdría, si hay esas afirmaciones, dar pruebas, es decir, que tengamos un nivel de discusión por encima del de tertulia radiofónica para en la universidad decir, bueno, hay estas investigaciones, hay estas indagaciones, tenemos estos elementos, actuemos, porque si no nos vamos enrollando en una espiral de especulación que en nada ayuda. Entonces, para acabar con la adicción que señalaba muy bien Jorge Alcocer al dinero público, hagamos un símil con el narcotráfico. No hay una guerra al narcotráfico que se vaya a ganar, aunque haya muchos entusiastas, ¿no? No se va a ganar, no se ha ganado. Lo que hay que combatir son las adicciones, es decir, en el momento en que baje la demanda de droga, no habrá venta de droga, o no será tan cara, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es acabar con la adicción. ¿Qué es lo que los hace adictos? La necesidad de comprar espacios de radio y televisión. En el momento en que se acabe con la posibilidad de estar gastando eso, se está restando la necesidad de tener políticos en búsqueda de dinero, y con eso incluso podemos estar no solo abaratando las condiciones de la competencia, sino salvaguardando la actividad política lejos de esos riesgos que señalaba el consejero último. Por supuesto, aquí estamos jugándonos algo más que la reforma electoral. Estamos jugando la posibilidad de que los partidos políticos, y con esto termino, legislen afectando el interés de los grupos concesionarios de la radio y la televisión. Estamos ante un asunto en donde se está definiendo la autonomía del Estado mexicano, del poder público legítimo frente a los poderes fácticos. En el pasado, en la administración anterior y en la legislatura anterior, los poderes públicos se eclipsaron ante los poderes fácticos. Ojalá que ese no siga siendo nuestro destino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ciro Murayama por su exposición informada e inteligente como siempre. Y bueno, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Este tema ha generado, como y me alegra, como se esperaba, pues una gran participación de ustedes. Lamentablemente, además del cambio climático y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el tema quizá más urgente para mí como moderador es respetar el tiempo en este momento. Y tenemos alrededor de media hora. Sí, hay muchas preguntas para los participantes, para los ponentes, así que yo les propondría, si están de acuerdo y para que a todos les dé tiempo, pues que escojan ustedes unas 3 preguntas y que las desarrollen en aproximadamente 5 minutos, las respuestas, para así que todos tengan tiempo de contestar, y en su caso, si sobra algo de tiempo, pues podemos también agotarlo. Empezamos como al inicio. Tiene la palabra Jorge Alcocer. Yo agradezco las preguntas recibidas. Efectivamente, por razones de tiempo me sería imposible referirme puntualmente a cada una de ellas. Intentaré agrupar en 2 ideas y luego 2 temas. Primero, reitero la idea. Creo que el financiamiento público debe prevalecer, debe subsistir, que hay que ajustarlo, que hay que regularlo de la mejor manera, pero que el principio constitucional debe conservarse. Y por ello mismo lo vinculo con una propuesta del consejero Huchim. Es inviable, si queremos que la Constitución siga diciendo que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, que es no darle ni un centavo a los partidos de nuevo registro y mandarlos a competir así, porque entonces todo su financiamiento, por definición, sería privado. Y entonces el principio constitucional ya no se cumpliría. No creo que esa sea la fórmula. Creo que el asunto de los nuevos partidos tiene que ser regulado de otra manera para evitar la aparición de fenómenos como los que ya hemos vivido en el pasado. Pero me parece que no es una solución decir cero financiamiento a los nuevos partidos, no se compadece con la disposición constitucional. Creo que en materia del financiamiento privado, aquí ya se ha dicho con claridad, necesitamos nuevas reglas, necesitamos claridad. Un ejemplo de los absurdos que contiene el COFIPE: el monto de financiamiento privado que un partido puede recibir anualmente
se determina como porcentaje de la bolsa total, ¿sí? O sea, si en este año la bolsa total son 2.500 millones de pesos, un partido puede recibir hasta 250 millones de pesos de financiamiento privado. Eso lo autoriza la ley. Pero hay partidos que reciben menos que eso de financiamiento público. Reciben 80 millones de pesos. Teóricamente podrían recibir 250 millones de pesos de financiamiento privado conforme a COFIPE y estarían en absoluta violación de la Constitución. Esos son los absurdos que todavía tiene nuestra legislación. Hay que perfeccionarlos, pero el problema de fondo está en el monto excesivo al que ha llegado el financiamiento, los absurdos que contiene sus maneras de calcularlo, esta cuestión de dar lo mismo para campañas intermedias que para campañas generales. Pero insistiría, creo que el financiamiento público tiene ventajas evidentes sobre un esquema de financiamiento puramente privado. Ahora, me refiero a dos asuntos en particular. El tema de los medios de comunicación. Varias veces se ha sugerido que el IFE contrate de manera directa. Si no se prohíbe, que entonces el IFE el que contrate. Que los partidos le digan al IFE, contrátame con las televisoras tanto tiempo y págales tú. Desde luego que las televisoras estarían felices de este esquema. Se quitarían de andar buscando a los partidos para que les paguen, primero. Segundo, le venderían a los partidos a la tarifa más alta. Y el IFE ha sido un pésimo comprador de tiempos. Miren, les doy un dato. En el 2006, el año pasado, de acuerdo al COFIPE, el IFE compró 400 spots de televisión y 10,000 spots de radio para los partidos políticos. Se gastó la friolera de 360 millones de pesos. 360 millones de pesos. Pagó el spot de televisión de 20 segundos en 300 y tantos mil pesos, 320,000 cada 20 segundos. Eso hizo el IFE y cumplió con la ley y no violó la ley. Pues nada más que hay que preguntarles quién fue el inútil que fue a hacer ese contrato para pagar esas cantidades a las televisoras. Bueno, pues no, francamente saldría peor. Entonces las televisoras van a vender sus tiempos a lo más alto, el IFE se convierte en su caja de pago garantizada y pues ¿quién sale ganando? Por eso no hay manera de entrar a este tema sino en el absoluto caso, ya hipótesis de decir, se acabó la contratación pagada, cuando menos por un tiempo, cuando menos por unos 10, 15 años, en tanto ajustamos un sistema que se nos ha pervertido por haber metido a los canales de televisión la propaganda, la competencia. Digo, el canal de desagüe no puede ser la vía de la política, primero. Y segundo, y con esto termino, dice el consejero Fuchín que él propone que sea causal de nulidad rebasar el tope de gasto de campaña. Suena bien, pero genera un verdadero problema. Primero, no está comprobado, no empíricamente, que el rebase de tope de gasto de campaña produzca en automático triunfo electoral. No, eso no está comprobado. No está comprobado que el que gasta más es el que gana. Pero, ¿cuánto es el rebase de tope de gasto de campaña que llevaría a la nulidad de la elección presidencial? ¿1 peso? ¿1%? ¿10%? Lo único que estaríamos haciendo es dar entonces un margen para que se rebase el tope de gasto de campaña. Meteríamos a la autoridad jurisdiccional en un problemón gigantesco porque tendría que verificar, acreditar y sentenciar en un tiempo perentorio que se produjo sin lugar a dudas el rebase del tope de gasto de campaña por parte de quién, del ganador, porque si no, pues cómo se va a anular la elección si el que rebasó el tope de gasto de campaña fue el que quedó en segundo lugar. Nada más que, y con esto termino, todo nuestro sistema constitucional en materia jurisdiccional está construido sobre un principio, que es tutelar el valor del voto ciudadano, el voto ciudadano por encima. Y a menos que se demuestre de manera evidente, palmaria, que el triunfo obedece a que se gastó un peso más, no deberíamos poner en duda la superioridad del valor tutelado. Por eso no soy partidario de llevar como causal de nulidad, y menos aún de manera general,
a la ley como causal de nulidad rebasar el tope de gasto de campaña. Creo que necesitamos, en todo caso, discutir más el asunto antes de meterle más complicaciones a un sistema que ya de por sí se nos ha enredado en demasía. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Alcocer. Cedo la palabra a Fernando Asís. Gracias nuevamente. Voy a innovar algunas respuestas en dos ejes fundamentales. Una que me parece muy pertinente en el sentido de que ¿qué podemos esperar de los partidos políticos si son ellos quienes se autorregulan desde el Congreso? Es decir, si estamos inmersos en una reforma electoral que se dictan los mismos partidos políticos, ¿qué expectativas podemos generar de que hagan caso, digamos, de algunas distorsiones que ha generado el sistema? Otro tema que me parece de suma relevancia, que aquí me plantean, es si considero justo la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos, si debe de haber equidad en la asignación de recursos a los partidos políticos para el tema de las campañas electorales, y qué tan posible o qué ventajas tiene el aumento de financiamiento de los partidos que sea proporcional al padrón electoral. Por lo que se refiere a la autorregulación, evidentemente existe un incentivo perverso de parte de los partidos políticos, aunque en circunstancias, por lo menos lo que se ha manifestado a nivel de Consejo General y a través de algunos exhortos que se han intentado en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, parece clara la intención de los partidos políticos, por lo menos en el discurso, de analizar la composición de la fórmula que ha distorsionado el dinero que reciben los partidos políticos. Incluso ha habido gestos de partidos políticos de entrega de dinero, pero vaya, esto es un problema que no es exclusivo de México, es un problema del sistema en su conjunto. ¿Es justa la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos? Yo podría decirles, como lo reafirma Ciro, que ha sido una buena inversión. La cantidad de dinero que se ha entregado a los partidos políticos desde 1997 a la fecha ha sido dinero bien invertido. El producto está a la vista y ha sido una inversión que no podemos escatimar, porque lo que está, digamos, en la palestra es un bien jurídico mayor, que es la estabilidad y las condiciones de un país como el que tenemos actualmente. El problema, como siempre, ha sido ciertos excesos que se han presentado. El exconsejero Eduardo Kuczynski hablaba del Partido de la Sociedad Nacionalista, creo que es un claro ejemplo de excesos y abusos en el sistema. Lo que yo he planteado en esta ocasión es que en las condiciones actuales la fórmula ha degenerado el sistema y hacia adelante puede provocar algunas inestabilidades, digamos, en la composición de lo que es el recurso público con lo que pueden gastarse los partidos políticos en las campañas electorales. Ha habido, digamos, varios intentos, varias sugerencias de condicionar la entrega de dinero a los partidos políticos, por ejemplo, a el crecimiento del padrón electoral. Otros temas han estado relacionados con el porcentaje de participación ciudadana en las elecciones, es decir, que los partidos políticos se hagan cargo de la participación, y entre más participación respecto al total del padrón se pueda dar, los partidos políticos puedan tener acceso a mayores fuentes de financiamiento público. Por último, en el tema de medios de comunicación, es muy importante contextualizar la compra que hace el Instituto Federal Electoral, de estos 400 spots de televisión y 10,000 de radio. Una de las ventajas del sistema es que esta compra, que los partidos le dicen al ICE dónde quieren comprar, no computa para topes de gastos de campaña. Entonces es lógico y racional pensar que los partidos políticos instruyen al instituto a comprar spots en los mejores horarios del espectro, tanto televisivo como radiofónico. Entonces tenemos que el Instituto Federal Electoral, en un proceso, digamos, como el 2006, se vio obligado, porque así lo demandaron los partidos políticos, a comprar spots en el Mundial de Fútbol, incluso en la segunda ronda de un partido de la selección mexicana. Tuvimos también compra de spots en el Super Bowl, en finales de telenovelas y por supuesto en grupos de radio, donde las emisoras
tienen los más altos niveles de venta de los partidos. Ahora bien, el diseño está desde el COFITE, que dice que el 20% de las prerrogativas que reciben los partidos políticos se destina a la compra de estos spots. Incluso el IFE sugiere cuánto se puede gastar en la compra de estos spots. Ahora bien, a pesar de estas negociaciones, el IFE pudo ahorrar más de 150 millones de los que se tenían previstos originalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Asís, por sus comentarios y respuestas. Tiene ahora la palabra Miguel Ángel Granados Chapa. Muchas gracias. Me pregunta sobre el mejor método, el mejor procedimiento para financiar a los partidos políticos. Lo sostuve en mi participación y es claro que es el consenso en esta mesa y en la sociedad. Los partidos tienen que recibir un financiamiento público que asegure transparencia y que sea fiscalizable, de manera que no hay duda yo no tengo duda sobre la mantención del sistema de financiamiento público. Lo que queda claro es que debe ser reducido drásticamente, y uno de los modos de impedir la influencia nociva del dinero en la política es evitar la compra de espacios publicitarios en la televisión, particularmente por ser tan cara, pero también en la radio, cancelar toda posibilidad de compra de espacio publicitario, y eso haría más rendidor el dinero público, que casi automáticamente disminuiría en niveles muy visibles, muy notables. Se me pregunta también si habría modos de fiscalizar mejores de los que están vigentes, por ejemplo, abriendo que el IFE abriera una cuenta a cada partido y que los ingresos y egresos de los partidos fueran vigilados en el momento en que ocurren en tiempo real, como se dice, por la autoridad electoral. Creo que la eficacia que se podría esperar de un mecanismo así reñiría con la independencia de los partidos. Hay que encontrar un equilibrio que se consigue, a mi juicio, mediante la obligación de informar sobre los gastos y los ingresos, y no una vigilancia paternal sobre menores de edad que haga posible una fiscalización inmediata y no a posteriori, que es defectuosa por ser justamente extemporánea, pero que puede ser eficaz también. No necesariamente la extemporaneidad le resta eficacia. Se me hace una pregunta de orden personal que dudé en contestar, porque es justamente de orden personal, pero como concierne al tema general, me pregunta una persona cuánto gasté en mi fallida campaña política para gobernador en el estado de Hidalgo. Efectivamente, en el proceso electoral 98-99 fui candidato a gobernador en el estado de Hidalgo, sostenido por una coalición del PRD y el Partido del Trabajo. Yo no gasté un solo centavo, porque los partidos son los que gastan en las campañas electorales, siendo una elección simultánea con elecciones legislativas. El financiamiento local se destinó a la campaña de los candidatos a diputados, 15 candidatos a diputados, y el Comité Nacional entregó al Comité Estatal del PRD 2 millones de pesos para una campaña de 50 días, que no invirtió en radio y televisión, por decisión mía, que pagué en las urnas, y tampoco compró nunca una línea Ágata de propaganda en el único periódico que había entonces.
porque era convalidar el silenciamiento que había decretado ese diario, El Sol de Hidalgo, sobre mi campaña, sobre mi nombre, inclusive en una etapa previa, con esta referencia concluyo, en una etapa previa a la campaña, yo había propuesto a Acción Nacional y al PRD una coalición que caminó hasta que Felipe Calderón prefirió que el PAN se aliara con el Partido Verde. El periódico local se refería a mí, yo era una especie de innombrable entonces, se refería a mí diciendo la persona que propone la coalición entre el PAN y el PRD, no mencionaba mi nombre en previsión de que, como ocurrió finalmente, resultara yo candidato, no sea que esa mención sirviera para alentar la participación en mi favor de algún votante. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel Granados Chapa por su respuesta. Tiene la palabra la doctora María del Pilar Hernández. Muchas gracias, doctor Pérez. Sí, en la lógica que creo que o el hilo discursivo que se ha desarrollado en esta mesa, subyace y prima el argumento del mantenimiento del financiamiento público sobre el privado. Me parece que incluso fue una expresión casi unánime el reconocimiento que el sistema de financiamiento político en México es uno de los más acabados. La doctrina, y particularmente este grupo académico que trabaja con Daniel Sobato, ha puesto en evidencia en diferentes estudios que el sistema mexicano prácticamente cubre muchos de los aspectos que implican la problemática que otros países de América Latina no han podido cumplimentar. Me parece, por otro lado, que la parte de esta evasión y ilusión de las normas electorales por parte de quienes, como decía una cadena de radio, las que llegaron para quedarse, tienen que ser combatidas y debemos de ser muy objetivos en la apreciación de estos fenómenos. La parte del dinero sucio que se ha expresado en esta mesa es ciertamente de difícil comprobación, pero que sabemos, y repito, la Contraloría de la Legalidad Electoral chapaneca, las diversas comisiones de fiscalización de los institutos electorales locales, el mismo Instituto Federal Electoral, creo que en una puesta en discusión de lo que esto implica, podrían establecer estándares de objetividad para verdaderamente rutear, como se dice, este tipo de dinero sucio que llega a las campañas. Me parece que los otros puntos son inopinadamente motivo de consenso entre los que participamos en esta mesa. Por lo que hace a los planteamientos que gentilmente me han hecho llegar, me parece que en la eventualidad una ley de partidos políticos ha estado en los planteamientos también de la mesa de ayer por la mañana y que han quedado también en esta dualidad entre el perfeccionamiento de las normas propias del Código Federal Electoral y verdaderamente sacar todo lo que se refiere a partidos políticos en una ley al estilo española, al estilo argentino, ¿no? Creo que, repito, la parte más delicada es esta parte de inversión que tanto el maestro Alcocer como el maestro Granados Chapa, como el mismo profesor, como Eduardo Juchín y el maestro Asís han puesto en evidencia lo mismo que Ciro Murayama. Yo creo que para ninguno de nosotros este ejercicio académico y sobre todo desde el punto de vista de los operadores que de manera muy puntual, como en el caso del maestro Asís, tienen en sus manos el pulso de lo que esto implica, también no se soslaya esta necesidad de reformas. Yo me quedaría con esto, los planteamientos que se me hacen son en el sentido de leyes de partidos políticos, de órganos, en ningún momento creo haber manifestado una inclinación por el financiamiento privado, consecuentemente hay modelos, el venezolano que de manera pura tiene y se mantiene de financiamiento privado y tiene sus propios mecanismos, que no creo que sea el caso del sistema de financiamiento político mexicano. Más allá de mis propuestas, repito, esto es una cuestión de reflexión académica, la valoración de la pertinencia o no pertinencia que éstas puedan tener son motivo de la decisión de otro tipo de operadores jurídicos que no necesariamente los encontramos aquí presentes. Gracias.
Muchas gracias, doctor Hernández. A continuación tiene la palabra Eduardo Jusim. Gracias, Carlos. Bueno, tengo dos preguntas, pero cada una de ellas sería motivo de otra ponencia. En 5 minutos, pues, bueno, intento darle respuesta. Una de ellas dice, a propósito de mi propuesta de la nulidad de la elección, el dinero como que el rebase el tope de gasto de campaña como causal de nulidad de la elección, me hace una pregunta improbable pero muy interesante. Me dicen, ¿qué pasaría si todos los candidatos y partidos políticos rebasan los topes? Y claro, como en mi propuesta, los partidos y candidatos que incurrieran en esa irregularidad no podrían participar en la elección, resultaría que no hay elección. Es improbable, pero a mí esto me lleva a otro tema, que es el de las candidaturas independientes. Entendiendo por candidaturas independientes las que no estén vinculadas previamente a partidos, porque ya sabemos, como se comentaba ayer en la mesa o en la mesa de la mañana, que no hay candidaturas estrictamente independientes. Pero bueno, esta sería, en este hipotético caso, una probable solución, las candidaturas independientes. Y aprovecho para comentar lo que afirmaba Jorge Alcocer en relación con este mismo tema. Por supuesto, sí, tendría que determinarse que ese rebase fuera efectivamente determinante para el resultado de la elección. No es lo mismo rebasar 5 pesos que 5 millones, eso no hay duda, tendría que determinarse. Perderse en la ley esta determinancia, pero en cuanto a los tiempos y a las complicaciones, debo decir que señalaba yo que en la legislación del Distrito Federal ya existe esta disposición, y que ya hay un caso, ocurrió en 2003 en la delegación Miguel Hidalgo, cuando la elección fue anulada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal a consecuencia del rebase del tope de gastos de campaña, como seguramente recuerda María del Pilar Hernández, y dio tiempo para hacer la investigación. Entonces sí trabajamos muy presionados, muy rápido, dio tiempo para hacer la elección, para que el tribunal anulara la elección y para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara la nulidad, justamente por lo que decía Jorge, consideró que el rebase no había sido determinante para el resultado de la elección. Pero bueno, es complicado, sí, pero creo que es posible. Otra pregunta, que es todo un tema que, bueno, no lo abordamos, porque teníamos recesiones, supongo yo, del tema. ¿Qué hay de la regulación de las precampañas? Ese es un tema y es otro problema también estrictamente vinculado con el financiamiento, porque finalmente todo peso que entra a las arcas de los partidos políticos está sujeto a fiscalización, pero lo que no entra, y así se financian estas llamadas precampañas, pues ahí no hay posibilidad de fiscalización. Pero todavía peor que las precampañas son las anteprecampañas, es decir, las que se realizan antes de que los partidos políticos inicien formalmente su proceso interno de selección de candidatos. Es un gran tema. Yo creo que también este tema debería estar en la agenda legislativa. Y bueno, muy brevemente, por supuesto, no comparto muchas de las afirmaciones, no muchas, varias de las afirmaciones de Ciro Murayama. Tenemos una visión distinta sobre el financiamiento. Yo creo que destinar este año 7.434 millones de pesos al Instituto Federal Electoral y a los partidos políticos es un exceso desde cualquier punto de vista. Y sí, reitero mi gran preocupación en esta preeminencia que está teniendo el dinero en las campañas políticas, particularmente en las campañas políticas, es el origen de los dineros que no tienen el erario como origen, pues. Mi gran preocupación es que efectivamente estén ya dineros del narcotráfico y no nos escandalicemos por eso. El narcotráfico está penetrando todas las instituciones de este país. Entonces, mi preocupación
es que el dinero del narcotráfico, por supuesto, entendiendo el dinero del narcotráfico, porque como aportante, no el narco que llega con AK-47, cuernos de chivo, etcétera, a decirle al candidato, oye, ¿quieres? No, sabemos que eso ya está bastante modernizado, profesionalizado, y se trata de aportaciones de empresas que no son más que fachadas para el lavado de dinero. Esa es mi gran preocupación. Yo creo que es un riesgo real y yo creo que hay que discutirlo. Más aún ahora en la mañana al venir aquí a esta mesa, escuchaba yo una noticia de radio. Por supuesto no tengo los elementos completos, pero la noticia decía que se había iniciado una investigación por uso de dinero sospecha la autoridad que sea del narcotráfico en una campaña electoral. Esto solamente como una referencia inmediata, no tengo los datos completos, pero creo que ese es un gran riesgo. Y con esto termino, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Fushim. Para terminar, por favor, Ciro Murayama. Sí, dos cosas muy breves. Bueno, en efecto es mucho dinero, pero no perdamos de vista la inversión que ha habido, ¿no? Podemos recortar sin perder de vista, yo creo que estamos de acuerdo. Sobre la propuesta de dar financiamiento según la participación de los votantes, yo me opongo totalmente. Hay una campaña contra la política en este país, orquestada por los poderes fácticos que están desvirtuando al Congreso todos los días, ¿no? Hay una relación aquí curiosa. Antes decía López Portillo, no pago para que me peguen. Hoy los partidos pagan muchísimo y les pegan todos los días, ¿no? Es una relación masoquista, pero más allá de eso, gravita en la sociedad mexicana, en el sentido común que se hace, hay que decirlo, a través de los medios de comunicación, una visión antipolítica. Y el debilitamiento de la política acaba debilitando al poder político en beneficio de los poderes fácticos. ¿Se imaginan ustedes una campaña de si no votas nos salen más baratos los partidos? Cada que va a votar un ciudadano es para darle dinero a esos zánganos. Generaríamos una dinámica negativa de defenestración de la actividad política que acabaría una vez más solo fortaleciendo a los poderes fácticos o a los políticos que se dicen no políticos, ¿no? Como ha pasado en algunas otras naciones latinoamericanas con consecuencias desastrosas. No, yo no lo pondría, señalo ese riesgo. Y una cosa más, ¿cuál es el peor mundo posible en materia de financiamiento y medios? Según lo que hemos estado hablando, que no me dio tiempo de señalar hace rato. Hoy estamos en una situación muy complicada, que es que nos sale muy caro el dinero, y es una vergüenza que en un país tan pobre las campañas se vuelvan simplemente un puente para trasladar dineros del arca pública a los negocios mediáticos. Pero peor sería, y ojo, que se dé la tajada al financiamiento público y se deje intocada la compra en radio y televisión. Es decir, primero recortemos el gasto, y una vez que se diga los partidos no van a gastar ahí, vamos, ¿no? Coincidimos con eso en esta mesa, pero necesitamos primero ver cuál es el gasto y luego discutir el financiamiento. Siempre que se discuten partidas de gasto, de financiamiento, se ve cuáles son las necesidades de gasto. Entonces, aquí tendríamos que hacer lo mismo, no poner la carreta delante de los bueyes. Primero limitemos esta compra de gasto y ya por añadidura se puede bajar sustancialmente el financiamiento en 60% de un plumazo, pero no nos olvidemos, porque si no, ¿qué podemos estar haciendo? Reducimos el financiamiento, partidos con poco dinero y con necesidad de gastar. Pues eso es crear las condiciones para incentivar a los partidos a ir a buscar dinero donde no lo deben de buscar, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos en eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes por sus interesantes intervenciones. Muchas gracias a ustedes por su participación, por sus preguntas, y yo los invito a seguir reflexionando acerca de este tema que nos interesa a todos. A la 1:00 es la conferencia magistral,
y pues con esto damos por concluida la mesa. Muchísimas gracias.